erradicación de la reforma laboral, que ya empieza a hacer entonces su tránsito y discusión en el Congreso de la República. Y les presento nuevamente a nuestro invitado, para aquellos que apenas se conectan a las noticias Caracol del día, el señor Jaime Alberto Cabal. Es la voz de los comerciantes, es el presidente de FENALCO Nacional. Muy buenos días nuevamente y gracias por aceptar esta invitación, señor Cabal, porque de lo que se trata este espacio es de alimentar el debate a través de darle voz o altavoz a las diferentes reacciones de los diferentes sectores o de los involucrados en esta discusión en el país. Buenos días, Alejandra. Un saludo a todos los televidentes de Caracol Noticias. Bueno, le preguntaba en el avance que tuvimos hace algunos minutos, ¿cómo amanece el ambiente en medio de los comerciantes del país tras la erradicación de la reforma laboral? Pues después de haber visto ya la versión definitiva, amanecemos muy preocupados, igualmente muy inquietos con los altos costos laborales que se le vienen a los empresarios, pero especialmente a los pequeños y medianos, a los comerciantes, a los restaurantes, a los bares, a las empresas del sector turístico, de transporte, que son las que trabajamos en las horas nocturnas y también los dominicales y festivos, que es donde está la carga de costos laborales de esta nueva reforma. Antes de que el país conociera el articulado que se radicó anoche en el Congreso de la República, pues hubo una serie de conversaciones durante semanas atrás. Hace algunos minutos le preguntábamos al presidente de la CUT, al señor Francisco Maltés, cómo se dio esa concertación, y yo quiero que usted escuche, por favor, lo que él nos contestó. La subcomisión del Estatuto del Trabajo, que es una subcomisión técnica, tuvo 16 reuniones. El movimiento sindical desde el principio presentó su propuesta de articulado de la reforma laboral y pensional. Y hay que decirlo con mucha franqueza que los empresarios se dedicaron fue a criticar nuestras propuestas, a hacer observaciones y nunca contribuyeron a generar un articulado para que pudiera haber concertación. Creo que los empresarios deberían de ser un poco más autocríticos en la construcción de este proyecto de Estatuto del Trabajo. Señor Cabal, ¿qué opinión le merece? Bueno, al amigo Francisco le tengo que decir categóricamente que eso no es cierto. La propia ministra de Trabajo destacó las propuestas que hemos hecho de los distintos gremios. FENALCO, por ejemplo, presentó un paquete de 10 propuestas integralmente, que muy pocas fueron acogidas, y también contribuyó con 2 documentos a hacer comentarios sobre los articulados versión 1, versión 2 y versión 3. O sea que sí hubo un trabajo técnico, pero lo que sí es cierto es que prácticamente hubo sola una reunión de concertación de 3 horas y media. Si para concertar el salario mínimo nos demoramos 3 semanas, imagínense para el tamaño de esta reforma laboral tan trascendente, tener solamente una reunión de concertación, pues eso no es concertación. Hubo algunos acuerdos que se hicieron durante las mesas técnicas, pero obviamente el grueso de la reforma no fue concertada. Son alrededor de 80 artículos los que quedaron consagrados en esta reforma laboral. Más o menos, ¿en qué porcentaje o en cuántos hubo acuerdo y cuáles fueron las líneas rojas donde no se logró acuerdo entre el sector empresarial y el gobierno? Pues digamos que acuerdos fundamentales de los principios, que fue un desarrollo de los principios constitucionales que consagran la equidad del acceso al trabajo de la mujer, igualmente de los jóvenes, de los discapacitados, que eso es bastante justo y muy importante. Hubo, por ejemplo, acuerdos en lo que es el mejoramiento de las condiciones y dignificación del trabajo en el sector rural. Pero la gran mayoría de los artículos, especialmente relacionados con los costos, fueron líneas rojas tanto del gobierno como, en este caso hablo por el gremio que represento, de FENALCO, que consideramos que no es prudente cargar de costos al país en un momento que necesita superar la tasa de desempleo. Porque hemos dicho que esta reforma está muy enfocada a beneficiar a los que hoy tienen trabajo, pero no está enfocada a buscarle el acceso a los desempleados y a los informales. Ya vamos a desglosar esa última línea que usted nos acaba de exponer y quiero que entonces usted comience a decirnos cuál es la principal preocupación frente a la reforma con la generación y el mantenimiento de las plazas de empleo que hay hoy en el país. Bueno, como he dicho, estos son los sectores más afectados: establecimientos de comercio, restaurantes, bares, empresas de entretenimiento, hoteles, transporte, empresas de vigilancia. ¿Por qué? Porque son las que trabajan de noche, los fines de semana y festivos. Y el impacto de la reforma laboral con estos extracostos va a alcanzar inclusive hasta el 17%. Son cálculos que hemos hecho
inclusive con Fedesarrollo. Eso quiere decir que la reducción de la jornada semanal de 48 a 47 horas tiene un impacto de 2%. El salario mínimo que tuvimos del 16 y la reforma laboral entre el 12 y el 17, dependiendo de este sector, va a implicar costos superiores al 30-35% del 2023 respecto al 2022. Yo hace unos minutos también le pregunté al señor Maltés frente a esto, al incremento en los costos laborales del 30 al 35%, y le decía que los comerciantes consideraban que eso podía ir en contra de la estabilidad del empleo. El señor Maltés respondió que no tiene nada que ver con los costos laborales, sino con que algunos empresarios quieren desconocer los derechos de los trabajadores. No, eso no es cierto. Que haya algunos empresarios que no están en la formalidad, pero el grueso de los empresarios de Colombia respeta las normas y respeta la ley. Lo que pasa es que los costos se vuelven un obstáculo para generar más empleo. Si nosotros nos vamos a los costos, y más adelante lo podemos analizar, de cuánto vale un salario mínimo, por ejemplo, qué representan esos costos, pues entre más costos haya, más difícil es que el empresario pueda absorberlos y generar empleo. Por el contrario, esta reforma lo que va a hacer es a reducir más el tamaño de las nóminas de las empresas. Ya vamos a hablar también de eso. Frente a esto, trabajo nocturno, ¿no se le hace sentido lo que dijo la ministra, que el día es día y la noche es noche? Pero digamos que esa es una afirmación que es cierta, pero en las épocas anteriores, cuando las modalidades de trabajo eran diferentes, cuando todo terminaba a las 6 de la tarde, pero es que hoy, si usted va a las ciudades de distintas partes del mundo, son ciudades nocturnas que trabajan de noche, la gente se mueve muchas veces, sale de su trabajo a tener acceso a comprar, a tener acceso a ir a restaurantes, a bares, es decir, ya las ciudades se mueven en las noches, y también los jóvenes de hoy en día y los emprendedores no tienen horario. Muchos jóvenes trabajan durante la noche o trabajan en horarios muy diferentes a los tradicionales. Eso era cuando, digamos, en las épocas anteriores se trabajaba de 6 a 6, pero es que hoy ya el trabajo es continuo y la gente necesita trabajar. Señor Cabal, explíquenos por favor breve y fácilmente estos cálculos de los incrementos de los costos laborales que ustedes hacen para el comercio en el país. Bueno, este es un ejemplo que se lo pedimos a Fedesarrollo, que es muy claro. Aquí se ve una empresa que opera de 9 de la mañana a 9 de la noche, 12 horas al día, 6 días a la semana. ¿Qué costos le va a implicar? Pues obviamente que va a tener, si termina a las 6 la jornada diurna y se le vuelven horas extras a las 9 de la noche, es un incremento de recargo nocturno de esas 3 horas del 35%. La hora extra nocturna por reducción de la jornada laboral, 75%. Los festivos y dominicales pasan, se incrementan un 25% más, porque pasan de 75 a 100%. Eso lo que va a hacer es que al final el costo mínimo va a ser 11.9%, o sea, 12%. Pero entre más se trabaje, como el caso, por ejemplo, de una panadería que ahora le cuento, ese costo puede llegar al 17%. Cuéntame ese caso. A ver, una panadería que cierra a las 9 de la noche en un barrio y que adicionalmente trabaja los sábados y muchas veces los domingos y los festivos. Esas 3 horas, de 6 a 9, 3 por 6 días a la semana, por ejemplo, son 18 horas que se le vuelven con un 35% más. Quiere decir que el 42% de las horas tiene un 35% más de costo, y eso al final va a representar el 17% más. Entonces, el panadero que conversó con nosotros nos dice, yo voy a tener que o reducir personal o cerrar más temprano, pero teniendo pérdidas y obviamente disminución en mis ventas. Que es justamente los escenarios que estamos viendo en este momento en el tablero de Noticias Caracol, producto de una encuesta que ustedes hicieron de la mano de Fedesarrollo. Sí, nosotros hicimos una encuesta en la cual a 1.300 comerciantes, en la cual lamentablemente el 27% afirmó que si prosperaba la reforma laboral, tendría que dejar de contratar personas. El 25% dijo que reduciría sus nóminas o reduciría los horarios de trabajo, con pérdidas como lo vamos a ver ahora. Y el 18% afirmó que iba a tener procesos automáticos o tecnológicos para reemplazar mano de obra. Esas respuestas fueron muy preocupantes porque obviamente las empresas, especialmente las MIPYMES de Colombia, las pequeñas y medianas que no pueden absorber esta carga de costos y que son el 93% de las empresas en Colombia, pues buscan cómo defenderse, y si no, le tienen que trasladar los costos al consumidor y se vuelve más carestía y más inflación en el país. Usted decía que esto se la está dejando más de para arriba a los informales y a los desempleados.
¿En qué sentido? Claro, entre más cueste contratar una persona, para las empresas es más difícil hacerlo. Entonces, finalmente, se va a promover la informalidad. Y miren, por ejemplo, exacto, acá. aquí tenemos el costo para un empleador de tener a un empleado formal. Exactamente, el salario hoy mínimo es de 1.160.000, con los auxilios de transporte y todas las prestaciones de ley. Finalmente ese salario se vuelve 1.933.000 pesos. O sea que... Y acá el trabajador percibe 1.206.000, si no estoy mal, es alrededor de eso. Es decir, al trabajador que devenga el salario mínimo le llega a su bolsillo 1.200.000 y un poquito, pero para el empleador que contrata formalmente a ese empleado le significa 1.933.155 pesos. Claro, y aquí es donde viene el problema, que ese 1.933.000, si tiene que pagar horas extras, recargos nocturnos después de las 6 de la tarde, se vuelven casi 2.200.000, incluyendo los festivos. O sea que el costo es muy alto, con lo cual no hay incentivos para contratar personas, y también los informales pues cada vez van a estar más lejos de gozar de todas estas prestaciones sociales. También hay muchas voces que dicen que en tiempos pasados, cuando se generaron reglas o reformas para incentivar la formalidad, el aumento del empleo formal, pues no se hizo. No, yo creo que hay que coger el contexto histórico y las cifras muestran de que sí hubo. Cuando se hicieron las reformas en ese momento, hubo incremento de la tasa de empleo. Lo que pasa es que luego vinieron circunstancias muy diferentes y es que no hubo crecimiento económico, o el crecimiento económico fue bajo. Pero, por ejemplo, en el año 2022 que crecimos al 7,5 o en el año 2021 que crecimos al 8,6, la tasa de desempleo disminuyó. Lo que pasa es que ahora está aumentando y seguramente con esta reforma, lamentablemente, nosotros creemos que la tasa de desempleo va a incrementarse en el país. Bueno, señor, ¿qué recursos hay o cuál va a ser el rol que usted como vocero de los comerciantes va a tomar frente a esta reforma laboral que ya está radicada en el Congreso? ¿Qué se viene? Pues yo creo que vienen más conversaciones. Yo creo que el país está ávido de diálogo social. Reconocemos, por ejemplo, en la señora ministra de Trabajo su apertura a dialogar, pero obviamente eso no quiere decir que se hubiera logrado acuerdos para presentar esta reforma. Entonces ahora viene la instancia del Congreso. Sí. Por eso nosotros desde FENALCO hacemos un llamado a todos los congresistas, a todas las bancadas de los partidos políticos, para que esta reforma sea muy minuciosamente analizada y que nos den la oportunidad a todos los sectores de poder mostrar los argumentos económicos, técnicos y sociales para evitar que se tomen decisiones solamente con criterios ideológicos o políticos. Ese es un llamado que hacemos muy especial. ¿Y qué viene? Tratar de buscar con el mismo Congreso y el gobierno que haya ahí sí concertación y no unos puntos que hoy nos separan y que están lejísimos de una reforma laboral consensuada como es la que necesita Colombia. Bueno, el texto de la reforma laboral, sin duda alguna, con un propósito loable, porque el gobierno nacional quiere dignificar a los trabajadores, pero el problema de la actualidad no es el qué, sino el cómo, y ahí es donde se abre este debate y donde nosotros abrimos este espacio para escuchar todas las voces y alimentar el debate en el país. Señor Jaime Alberto Cabal, muchísimas gracias por atendernos y por exponer su punto. Alejandra, muchas gracias, y un comentario final. Usted dijo algo muy importante. Muchas veces estamos de acuerdo en el qué, pero no estamos de acuerdo en el cómo, que es lo que nos está pasando en este momento con reformas como la reforma laboral o la reforma pensional. Y ahí está el almendrón de la discusión que comienza en el Congreso de la República. De nuevo, muchísimas gracias, señor, y que tenga un feliz día. Muchas gracias.